Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Y a esta hora de la mañana saludamos a Ainhoa Aguirregoitia. Ainhoa, buenos días. Buenos días, Sastre, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cuántos días contigo ya? Bueno, No oye, me lo creo. Lo dices como quejándote. A ver si me voy a enamorar. No, hombre, todo lo contrario, a ver si me voy a enamorar. Bueno, y luego no pues- voy a poder hacer el programa con Ángels. Bueno, pues oye, Nunca todo se se sabe. puede hablar. Hay productos en la cocina que tienen auténticos seguidores, detractores, alimentos de contrastes. Uno de ellos es el picante y de alguno de ellos viene hoy a hablarnos aquí Ainhoa. Conocemos ya tu tono ácido, al que hoy Sí. vas a sumar este picante. ¿Por qué el wasabi, que es el gran tema de esta mañana, Ainhoa? Pues mira, porque estoy seguro de que a mucha gente le pasa y a ti en parte también, igual que me ha pasado a mí hasta hace muy poco. Muchos asociamos el wasabi a esa pasta verde neón que acompaña al sushi para llevar. Asociamos, Pero no, identificamos. Identificamos y directamente. asociamos. Sí, no hay otro Absolutamente, vínculo. sí. Exacto. Pero estas raíces o rizomas de color verde claro y mate pueden dar lugar a muchísimas aventuras culinarias si las conocemos un poquito más, porque no tiene nada que ver ese color verde artificial con el verde original y natural del wasabi. Quiero creer, es una creencia que tengo, que cada vez más se pone en evidencia la necesidad de lo auténtico. Y la prueba es que cada vez tenemos más necesidad por adquirir productos de calidad y conocer los productos desde su identidad original y no la artificial, ¿no? Cosa que además hace unos años era impensable, porque era muy difícil que algunos productos llegasen a los supermercados en España, ¿no? Fuera sobre todo asequible al consumidor final, no tanto a la hostelería. Entonces, ese producto maltratado, que yo creo que ha sido el wasabi, por la industria, ha dado lugar a un registro gustativo erróneo, cosa que a mí me parece muy importante. Y creo que podemos corregirlo, creo que estamos a tiempo de corregirlo. Creo que tenemos un registro del wasabi equivocado en el Pues paladar. vamos a deshacer ese equívoco. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el wasabi real, digamos, contra el comercial, por llamarlo de alguna manera? Sí, mira, lo que en la mayoría de lugares del mundo se ofrece como wasabi en realidad no lo es. Es una mezcla de rábano picante, mostaza en polvo y colorante verde. Tal cual. Se trata de un picor que es muy directo, muy lineal, con un carácter también muy efímero, pero doloroso, sin matices. Si tú te comes media cucharadita de postre de wasabi de este artificial de golpe, sin nada más que lo acompañe, es un picante que duele. Se va muy rápido, pero duele. En cambio, el sabor del wasabi real tiene un picor mucho más suave y elegante. No arde en la lengua, ¿vale? Sino que sube por la nariz de forma muy delicada y acompaña sobre todo de otros matices como el dulce, toques herbáceos, toques más florales también. Y además su picor también se disipa rápidamente, pero digamos que el wasabi comercial es como si te golpease la nariz y el real se desliza por ella. ¿Vale? Qué manera más poética de definir la diferencia, ¿no? Pero a que queda clara. Queda muy claro. Es una sí. imagen, a veces es que lo visual ayuda mucho y queda muy claro. Entonces, por ejemplo, tú me puedes explicar qué sentido tiene comer pescado crudo, que de sabor es es súper suave, mucho más suave que cocinado, con algo que lo va a distorsionar por completo. Es que no tiene ningún sentido. Que tú estés comiéndote un taquito de atún rojo crudo y de repente te lo pongan con un wasabi artificial que lo que va a hacer es golpearlo sobremanera, eso no tiene ningún sentido. Entonces, al final, si algo tiene un banquete de sushi clásico, es que tienes que estar preparado para apreciar esa sutilidad, esa delicadeza. Y, por ejemplo, tanto el wasabi como el jengibre funcionan un poco para limpiar también paladares, para preparar el paladar a lo que te viene después. Por eso es importante, cuando vas comiendo pescado crudo, el ir alternándolo con esos trocitos de wasabi encurtidos que te ponen también en la tabla de madera o de piedra o de lo que sea. Oye, ¿y se sabe cuál es el porcentaje de consumo de wasabi real frente al comercial? Es exagerado. Existe una estadística que está súper repetida en el sector gastronómico que nos da una idea bastante clara, y es que hasta entre el 90 y el 99% del wasabi que se consume no es wasabi real. ¡Wow!
Es impresionante, sí. Esta cifra, aunque es aproximada, se menciona con frecuencia en muchos artículos especializados, reportajes gastronómicos y los propios productores de wasabi lo dicen. Pero ahora vamos a saber por qué, ¿vale? Porque existen varios factores por los que consumimos poco wasabi real. El primero de ellos es una planta extremadamente difícil de cultivar, ya que tarda hasta 2 años en desarrollarse. Ojo a esto, ¿eh? Estamos acostumbrados a que las cosechas se plantan en un mes y se recogen 2 meses después. Es todo inmediato, sí. Claro. Entonces, esta tarda 2 años en desarrollarse y requiere de condiciones muy específicas de temperatura, humedad y calidad del agua. Por ejemplo, en Japón se hace con agua de arroyo. Parece una coña, pero realmente lo que el agua tiene que hacer es correr, no es agua estancada. Entonces, claro, el agua tiene que correr y esas condiciones son caras y difíciles de conseguir de manera natural. Además, su coste es muy elevado porque el rizoma fresco puede alcanzar un precio de entre 150 y 300 euros por kilo. Otro inconveniente, claro. También de guau en guau esta mañana, pero es que... es que impresiona. Sí. Pero aquí es interesante. Este tema me interesa mucho tratarlo. Otro inconveniente es su corta vida útil. Ya que una vez rallado pierde su potencia aromática en apenas 15-20 minutos. Es que lo pone muy difícil el wasabi real. Sí, es complicado, pero lo que han hecho artificial ni se parece. Yeah. Es que ni se parece. Entonces, yo no te digo que no, pero por lo menos intenta hacerlo con un poquito más de suavidad. A esto se suma que la industria alimentaria se ha adaptado al sustituto con muchísima facilidad y la gente se ha acostumbrado a consumirlo de esa manera, entonces no demanda lo otro. Porque como no lo conoce, no tiene ese registro, no lo necesita. Pero, y hay un pero sastre, afortunadamente existen cultivos de wasabi fuera de Japón. En Cataluña, por ejemplo, contamos con Yamaoi, que es la primera empresa productora de wasabi fresco en el Mediterráneo. Y la segunda en Europa, ubicada en la cara norte del Montseny. Tú sabes pronunciar esto mejor que yo. Anger, sí, tú también, ¿no? Montseny, lo he dicho perfectamente. Sí. Cultivan wasabi utilizando agua pura de montaña y técnicas sostenibles. Esto nos acerca cada vez más a un consumo real de dicho ingrediente. Lo que tenemos que hacer es reeducarnos como consumidores. Vamos a volver a la parte culinaria, si te parece. ¿Por qué el wasabi se lleva también con el pescado crudo? ¿Es solo por el sabor? No, la combinación entre el wasabi y el pescado crudo va mucho más allá del sabor. El wasabi contiene propiedades antimicrobianas naturales que pueden ayudar a reducir la presencia de bacterias superficiales en los alimentos crudos, proporcionando así también una capa externa de seguridad. Esto no sustituye a las condiciones higiénicas que tenemos que tener en un restaurante o en una casa para procesar el pescado crudo, pero digamos que de alguna forma ayuda, ¿vale? Por otro lado, ese sabor tan intenso que tiene, pero breve, realza mucho el umami del pescado sin opacarlo. Si este fuera un picante mucho más invasivo, que permaneciese en la lengua durante más tiempo, probablemente no nos daría tiempo de un bocado a otro a recuperarnos de ese bocado. Por eso es importante que el picante suba rápido y baje rápido también, porque así aporta mucho equilibrio y mucha profundidad. Y además, bueno, sobre todo esa parte volátil del picante que actúa también como limpiador dentro del paladar. ¿De acuerdo? Que nos hace empezar con el siguiente bocado, o sea, si pasamos de un salmón crudo a una corvina, a una quisquilla, que podamos ir apreciando esos sabores sutiles, ¿de acuerdo? Del pescado crudo, que no tiene nada que ver con un pescado cocinado. Sí. Al final es una alianza perfecta entre funcionalidad y placer. ¿De acuerdo? Pero bueno, hay algo interesante también con respecto a su doble función, y es que inevitablemente nos lleva a conocer un poco de su origen, que durante siglos el wasabi fue un ingrediente reservado casi exclusivamente a la nobleza japonesa, debido a su rareza y a esas condiciones tan específicas que requiere su cultivo, que son las que comentábamos antes, y era extremadamente difícil obtener grandes cantidades. Entonces eso lo convirtió en un bien muy preciado, muy exótico, al que solo podían acceder las clases altas. Entonces, en los banquetes aristocráticos, el wasabi no solo se valoraba por su sabor, sino porque también era una cuestión de estatus. De tener dinero. De tener dinerets. Chiquiclines. Sí. Pero bueno, luego viene el periodo Edo, que va un poco del 1600 al 1860, con la expansión del sushi como comida urbana y rápida, y ahí es cuando el wasabi comienza a ganar presencia entre las clases populares. No tanto a lo mejor, yo creo, por su valor gustativo, sino por esa cualidad que tiene antimicrobiana, exacto, porque como no había refrigeración, pues era muy cómodo para ellos el poder decir, bueno, pues si hay algo de manera superficial en el pescado, vamos a eliminarlo con esto, ¿no? Entonces, lo que era un lujo reservado para muy pocos, de repente se convirtió poco a poco en un ingrediente clave dentro de la identidad culinaria japonesa.
Y además, se raya al momento, hay cierta ceremonia, hablábamos hace unos días del stick tartar y eso de cómo te lo preparan y demás. En este caso, esa ceremonia de rayarlo en la mesa, ¿esto es espectáculo o hay algo más? Puede haber mucho de teatro, yo no te digo que no, pero hay una razón concreta y sensorial detrás de esa acción. Y es que el wasabi fresco real, además de ser un picante volátil, cuando lo ingerimos también tiene compuestos volátiles que van desapareciendo justo en el momento en el que lo rayamos. Ajá. Estos compuestos son responsables de ese picor tan característico y de ese aroma tan fresco que tienen, pero también son muy inestables, se degradan muy rápido, entonces en apenas 15-20 minutos su intensidad se atenúa muchísimo, incluso puede llegar a desaparecer. Entonces, ya no consumimos un wasabi en su totalidad de cualidades, empezamos a aportar, a lo mejor sí que tiene esos matices florales o más herbáceos, pero ya no nos encontramos con ese picante tan intenso. De manera que digamos que caduca en cuestión de minutos, por decirlo así, no es caducida la palabra, pero digamos que muere, es efímero, es muy, muy efímero. Entonces, esa parte de teatro que queda muy bonita, tiene un sentido también dentro de la cocina. Y si tenemos un arroyo cerca y tenemos todas las condiciones y tenemos la paciencia de 2 años, en fin, si conseguimos hacernos con un rizoma de wasabi fresco, sí. La pregunta, ¿eso cómo lo conservo? ¿Lo pongo en la nevera? Se puede comprar por internet, no hace falta que lo cultives tú, desastre. Por tener esta ilusión del arroyo, el gorrito, oye, salir a... Claro. En Valencia, en la Albufera, nunca se sabe. Ahí el agua no corre, pero bueno, nunca se sabe. Por eso te digo, aquí no corre. No. ¿Qué hago con él? Mira, lo tenemos que conservar envuelto en una toalla húmeda y guardarlo en un lugar oscuro del frigorífico. Lo está poniendo difícil desde los orígenes de la humanidad el wasabi. La verdad. Pero es que te digo una cosa, es igual de delicado que la trufa. Es que no sé por qué tenemos que tener... Tú fíjate, con la trufa pasa algo parecido. La gente quiere comer trufa y come esa trufa que a ti no te gusta, que además te resulta invasiva. Eso es. Y come esa trufa barata, que yo siempre lo defiendo porque para mí es democratizar un sabor. ¿Vale? Que todos tengamos un poco acceso a ese sabor, eso está muy bien, pero bueno, al wasabi le pasa un poco como a la trufa, es caro, es difícil y luego hay que conservarlo, entonces lo puedes comprar por internet, que eso ya es una ventaja, no tienes que cultivarlo tú, y entonces, bueno, y dejarlo ahí en la nevera y te va a durar un máximo de 3 semanas. Con la toalla. Con la toallita húmeda, que se sienta arropado el wasabi. Es que Dios mío, el wasabi. Lo ideal sería comprarlo poco a poco. ¿Vale? Bien. Y una vez que tengamos un poco más de experiencia con él y que sepamos aplicarlo, ahora vamos a dar explicaciones del wasabi, que creo que también es interesante, pues ya vamos comprando más cantidades. Y luego, bueno, tener en cuenta que cuando lo vayamos a rallar es una cuestión de 20 minutos. Pero yo, si quieres, te doy ahora una retahíla de recetas. Hoy no hay una receta, hoy hay un montón. Hay varias, pues venga, vamos a ellas. Hay un montón, yo creo que te van a gustar. A ver, venga, tus propuestas, ¿qué hacer con el wasabi una vez lo saco de la toalla? Hostia. ¿Visto así, sastre? Venga, lo primero, vamos a hacer un almíbar. Mira qué cosa tan sencilla. Necesitamos una taza de azúcar, una taza de agua y medio rizoma rallado. Nos hemos gastado 150 pavos. No, tan caro no es, ¿eh? Se lleva a fuego lento, se enfría y se cuela. Entonces, el wasabi dulce es una especie de almíbar que funciona muy bien con unas tortitas, si te gusta ese punto picante. Lo podemos mezclar en un gin tonic también. Y una forma súper sencilla de consumirlo es servirlo con mucho hielo, un poco de agua con gas, y viene a ser pues una especie de soda de wasabi. Picante, refrescante, floral. Esta idea a mí me gusta, la del almíbar, sobre todo si se te está muriendo en la toalla y dices, ostras. Y por el gin tonic, si yo lo sé. Porque hombre, claro, luego te juntas y te pones de gin tonics hasta arriba. Que no se diga. Y ves el arroyo. El arroyo. Te haces japonés. ¿Qué más? Mira, luego vamos a rallar wasabi en unas galletas de chocolate blanco. Ponemos una pizca de sal en ¿No te gusta el chocolate blanco? No lo llamo chocolate, es que, bueno, en fin, ya tengo una teoría de esto sobre es que es grasa, no es chocolate. Claro, para mí el chocolate es chocolate, no, pero bueno, ya está. Es que el chocolate, no, tienes razón, el chocolate blanco al final es la grasa del chocolate. Es que me bajas una cosa de la pureza absoluta que viene del Monte Fuji y a mí me lo pones con chocolate blanco. Pero bueno, está bien la mezcla, Oye, mira, vosotros le ponéis garrofo a la paella y no decimos nada. Y no somos lleves... No decías que te querías enamorar de mí. No pero me lleves por los ahí. Que se pelean se desean,
Sastre? Ya, sí. ¿Sí o no? Venga, Bueno, vamos. wasabi en unas galletas de chocolate blanco. Sí, con una pizca de sal en escamas en la parte superior. Ese toque picante al final de cada bocado, con el punto dulce, el picante y el dulce funcionan muy bien, Sastre. Los podemos mezclar muy bien, ¿vale? Hace que sea un sabor un poquito más complejo, pero envuelve mucho y hace que quieras seguir comiendo también. Luego, rallado al momento, que es la mejor forma de comérselo, junto al pescado, junto al mejor pescado que puedas conseguir. Pero en lugar de hacer nigiris, a ver, yo sé que ponerse a hacer nigiris es una complicación y no todo el mundo está dispuesto a pasar por ahí, ¿vale? Yo no estoy dispuesta. Exacto, pero mira, vamos a hacerlo de la siguiente manera. En un plato disponemos taquitos o láminas de nuestro pescado favorito. Eso sí lo podemos hacer. Sí, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos a hacer una vinagreta. Colocaremos en un cuenco 3 cucharadas de vinagre de arroz, 1 cucharada de salsa de soja, 1 cucharadita de azúcar o incluso un poquito de miel si queremos y removemos hasta disolver. Y ahora es cuando vamos a añadir una cucharadita de wasabi rallado. Removemos otra vez muy bien para integrar todos los sabores y tenemos que vertir encima de ese pescado crudo que hemos dispuesto en el plato. Entonces, no es comer nigiris, no es complicado y además el corte del pescado puede ser un corte mucho más informal, más mediterráneo. Más un poco como se hace en el sur de Italia, que tiene mucha costumbre de comer pescado crudo y la forma de cortarlo no es tan precisa ni tan perfeccionista, pero está igualmente delicioso. ¿Vale? ¿Esta te convence? Esta me convence. Esta está bien. Sí. Y luego, más? sí, vamos a combinarlo con carne. Vamos a rallar también ese medio rizoma medio moribundo. Lo mezclamos con crème fraîche para acompañar un filete a la parrilla o una carne asada, por ejemplo. Esto es muy sencillo, solamente tenemos que rallar todo lo que nos queda de raíz de wasabi, mezclarlo con crème fraîche, un poco de pimienta si queremos, incluso un poquito de ralladura de limón también le iría bien. Y lo tenemos de salsa para una barbacoa una noche. Hay mucha gente que mezcla wasabi con mayonesa. El wasabi con mayonesa está muy rico también. Y luego lo podemos mezclar con fruta ácida y preparar una macedonia súper refrescante. ¿A que este también es sugerente? Sí, porque le da ese toque, ¿no? Es decir, Sí. ¿qué hace distinta a tu macedonia? Pues oye, mira que tenía un poquito de wasabi. Que me he ido a Japón a por un poquito de Eso wasabi. es. Y he Lo he dicho, pedido venga. por internet. Lo he pedido por internet, pero poco a poco, como decías. Y luego, como la semana pasada me dijiste que te gustaban las ostras, pues he pensado que a lo mejor con una ostra recién abierta, Estás muy poner de un ostras. puntito. Es que me dijiste que te gustaba. Yo, Sí, si algo te sí, gusta, sí. me agarro a eso como un gato a las cortinas, Sastre. O sea, que no sea yo la que genere aquí O sea, disputa. la ostra y un toque de wasabi. Por ejemplo, y el puntito de limón también se lo podemos poner si nos gusta y el toque de pimienta igual, pero ese puntito de wasabi fresco también le va a quedar muy bien. Pues hoy a la verita misma del arroyo, Ainhoa Aguirregoitia con el wasabi fresco. Un beso, Ainhoa. Un beso, Sastre. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.